Primero la residencia de pediatría y después que terminé pediatría hice neumonología infantil. Bueno, de a poquito fui progresando en esto. Me ha tocado hacer cursos de endoscopía respiratoria y distintas actualizaciones, participar en comités de la SAP, como asma bronquial, infección respiratoria menor de 2 años. Y el año pasado se hizo una actualización de tuberculosis en la SAP, y aparte se hizo una reunión de lo que es la OPS con un representante de cada provincia para tuberculosis infantil. A mí me tocó ir por Entre Ríos. La idea es por ahí refrescar algunos conceptos, traer un par de cositas nuevas, repasar un poquito de radiología y recordar que bueno, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy frecuente que está entre las 10 primeras causas de muerte en el mundo, que si bien con la era antibiótica se fue controlando y fue bajando las infecciones, las muertes y las complicaciones, con el HIV tuvo un resurgimiento y con lo que es la tuberculosis multiresistente y poliresistente, que siempre la tenemos que tener en cuenta. En Argentina fueron bajando la cantidad de casos más o menos hasta el 2020, pero lo que tenemos que en los últimos años hubo un repunte de los casos. Entonces tenemos que estar atentos porque esta infección hay que sospecharla. Se diagnostica solamente si se sospecha. Y hay que pensar que la infección, si bien es 85% respiratoria, a veces se presenta con otros signos o con el compromiso de otros órganos. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el diagnóstico de la tuberculosis infantil. Eh, si yo pienso en tuberculosis en adulto, es una tuberculosis bacilífera con un paciente sintomático respiratorio que contagia, que tiene una radiografía que va a tener imágenes generalmente en los ápices pulmonares. En cambio, la tuberculosis infantil suele ser paucibacilar y oligosintomática. Es un paciente con un síndrome febril prolongado, con poca ganancia de peso o pérdida de peso, con síntomas inespecíficos de impregnación basilar, con cansancio, transpiración nocturna, una tos persistente. Entonces hay que ir a buscarla, a sospecharla. El adulto se contagia de un adulto y el chico también se contagia de un adulto. Siempre está el temor cuando aparece un caso de tuberculosis en un niño, que la mayoría de las veces suele ser una tuberculosis moderada, con un complejo primario de infección pulmonar con adenopatía, y suele ser no contagiante. ¿Sí? Generalmente el chico ya, que es una pregunta que muchas veces hacen, ¿cuándo puede volver al colegio? A las 2 semanas de tratamiento ya puede volver al colegio prácticamente de manera segura. Como es paucibacilar, generalmente no voy a encontrar el diagnóstico en los estudios bacteriológicos que muchas veces se hacen en los adultos. Si bien lo vamos a ir a buscar en el esputo, en el aspirado gástrico, en la orina, en la punción lumbar, en todos los líquidos que se pueda recuperar, pero muchas veces nos tenemos que manejar con la clínica, la epidemiología, la radiología y la PPD. Y suele ser el adulto el que nos va a dar el diagnóstico del microorganismo y su sensibilidad antibiótica. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que en los chicos por ahí el tema de encontrar el microorganismo no es tan frecuente como nos gustaría, como sí pasa en los adultos. Al inicio, por esto, el tratamiento suele ser empírico en la mayor parte de los casos pediátricos. Como en los adultos vamos a usar 4 drogas, en algunos casos se va a poder usar 3 drogas, y después se va a seguir con una fase de continuación de 2 drogas. Una de las cosas que vamos a mencionar es el tratamiento acortado, que en algunos casos en menores de 15 años se puede hacer de un tratamiento de 4 veces en vez de 6. En algunos casos se logra confirmar el mismo a través de los cultivos, no a través de los cultivos, sino a través del caso índice, ya lo mostramos. Lo que ocurre en la tuberculosis del adulto es que hay un paciente, que es el caso índice, que consulta y a través del estudio del caso se sacan distintos contactos. En pediatría suele pasar que el diagnóstico primario en un niño con tuberculosis no es el caso índice, sino que nos obliga a buscar el caso en un paciente, en un familiar o en alguien de su entorno cercano. Cuanto más pequeño es el paciente, más cercano es el caso índice. ¿Sí? Un paciente menor de 1 año con tuberculosis, casi seguro que el caso es la mamá o el papá en algunos casos.
a medida que el niño va siendo más grande y su mundo se va agrandando, lo vamos a buscar por ahí en un hermano adolescente, en un tío que frecuentemente visita la casa y todo lo demás. Y generalmente no se contagian de otro niño, como habíamos dicho, sino que hay que ir a buscar el contagio en un adulto bacilífero. Alrededor del 10% de los adultos infectados, vamos a correr esta barra que no me deja, ahí está, con inmunidad normal, va a desarrollar una tuberculosis a lo largo de su vida. Eso quiere decir que el 90% se cura, ¿sí? La mitad de ellos en los primeros 2 años de vida de la infección. ¿Qué pasa en los chicos? Y ahí vamos a ver por qué a veces se hacen cosas diferentes. En el paciente menor de 2 años, el 50% desarrollan una tuberculosis activa. Entonces tenemos que tener en cuenta que el bacilo de la tuberculosis enferma más a los niños, con infecciones incluso más severas, que los adultos. Y en los menores, entre 2 y 5 años, eso es del 25% aproximadamente. Entonces tenemos que ser muy celosos con el tratamiento y con la profilaxis primaria, por eso se hacen profilaxis extendidas en los niños, porque ese 10% de los adultos puede llegar hasta el 50% en pediatría. Ahí que lo habíamos dicho, es mayor en los lactantes y en los niños menores de 5 años. ¿Sí? Y en los adolescentes se comportan prácticamente como un adulto. Bueno, habíamos dicho que no vamos a poder rescatar, aunque lo vamos a buscar y a veces lo vamos a encontrar, pero es difícil encontrar el microorganismo en el niño y es más común encontrarlo en el adulto, en el caso índice. Entonces, no vamos a esperar tener el diagnóstico bacteriológico para empezar con el tratamiento, sino que nos vamos a basar en criterios epidemiológicos, o sea, el adulto del cual se contagió, el paciente con los síntomas, ¿sí? En los signos radiológicos y en el laboratorio, donde la PPD tiene una importancia muy alta todavía, a diferencia del adulto, ¿sí? Después vamos a ir viendo cada uno de estos casos, pero en cuanto al caso clínico, si bien el síndrome de impregnación, con un paciente con fiebre o febrícula, apredomio vespertino, con transpiración, apredomio nocturno, con desgano, con poco apetito, con falta de progresión en el crecimiento o incluso descenso de peso, es un cuadro que se ve con frecuencia, pero como puede abarcar cualquier órgano, puede dar síntomas digestivos, renales, puede dar neurológicos, obviamente por la meningitis tuberculosa, una adenopatía, a veces ocurre en el estudio del paciente con adenopatías, entonces hay que estar atentos. Habían, creo que 3 o 4 enfermedades cuando uno estudiaba medicina que le decían la gran simuladora. Bueno, la tuberculosis es una de ellas porque se puede presentar de diversas maneras y en muchos órganos. En cuanto al diagnóstico radiológico, vamos a ver que, así como en los adultos íbamos a buscar las típicas imágenes, ¿sí? En los vértices pulmonares, ¿sí? De las cavernas tuberculosas, en los niños no, lo vamos a buscar en las bases y en los cilios, porque el complejo primario con las adenopatías ciliares es la imagen que más habitualmente se presenta, también con la telectasia, por la misma compresión que produce el ganglio en el bronquio, desde uno de los bronquios lobares, o puede haber derrame pleural. Y el laboratorio, lo que vamos a ver un paciente por ahí con anemia crónica, con la eritrosedimentación acelerada, y no mucho más que eso, y lo que vamos a ver es el tema de la PPD, ¿sí? Recuerden, cuando veamos PPD, que el test de Mantoux lo que me dice es que el paciente está o estuvo infectado en algún momento de su vida. Entonces, me sirve para un diagnóstico de una primoinfección tuberculosa. Por eso los neumonólogos de adulto y los infectólogos no le dan tanta importancia, y sí al cultivo y al esputo, que ellos tienen rescate de germen mucho más alto que nosotros, porque los adultos suelen ser reinfecciones o reactivaciones. Entonces, probablemente si ustedes se hacen una PPD, a todos les dé positiva más de 10 milímetros. Y no significa que están enfermos, sino que en algún momento tuvieron la infección. Si en cambio en los niños, sobre todo en los menores de 10 años, esa PPD tiene un gran valor, junto obviamente con la historia, los criterios epidemiológicos, clínicos y radiológicos. Bueno, una cuestión que suele presentarse, tenemos un niño enfermo y nosotros tenemos el diagnóstico de tuberculosis y sabemos que no se va a acabar en ese niño el estudio ni el tratamiento, porque ese niño se contagió a un adulto. Entonces hay que ir a buscar a ese foco bacilífero que tiene baciloscopía positiva, porque ese paciente bacilífero en un año va a contagiar a 10 a 16 personas. Entonces tenemos que cortar esa cadena de contagio.
que el del niño suele ser intrafamiliar. A veces hay que agrandar un poco el estudio en lo que es, por ejemplo, los compañeros de aula, sobre todo en jardín de infantes. El primario probablemente sí, secundario está más discutido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar a todos los infectados, ¿sí? Y a todos los enfermos. Los enfermos para el tratamiento y los infectados va a ser la quimioprofilaxis secundaria que hay que hacer. En los convivientes, en ciertos casos va a haber que hacer una quimioprofilaxis primaria mientras haya un foco bacilífero positivo. A partir de un paciente infectado o enfermo, se intenta detectar el caso fuente, esto es lo que habíamos dicho en pediatría, ¿sí? No es el niño el que contagia a otros, sino que recibe el contagio de un adulto que está contagiando a otros. Es decir, identificar a quien contagió al niño, para poder iniciar su tratamiento y cortar la cadena epidemiológica de transmisión. Esto es lo que ocurre generalmente en pediatría, a diferencia de los adultos. Bueno, ¿qué es un contacto? Si uno dice, bueno, hay que estudiar los contactos. Es la persona que comparte temporalmente un espacio en común con el paciente bacilífero, en forma diaria y muchas horas al día. Entonces nos va a dar tres categorías: el de alto riesgo, el de mediano riesgo y el de bajo riesgo. Obviamente, cuantas más días y más horas, por ejemplo, los convivientes son de alto riesgo, comparten el mismo techo o tienen un contacto diario mayor a 6 horas en forma diaria. ¿Sí? Eso, o sea, todo paciente pediátrico generalmente hay que estudiar a todos los convivientes. Mediano riesgo es un paciente diario o muy frecuente y no menos de 6 horas por día. Por ejemplo, de los compañeros de colegio o los familiares o los chicos con los que juega habitualmente. Y entonces, este grupo hay que tratar de estudiarlo dentro de todo, dentro del mes, en lo posible. Suelen detectarte pacientes con tuberculosis latente o pacientes que son contactos y que por ahí van a necesitar quimioprofilaxis. Y los de bajo riesgo son los contactos esporádicos que no hay que estudiarlos, ya que sea un paciente inmunosuprimido. Entonces, si no, hay un, no sé, un primito que lo ve, pero lo ve una vez por semana, pero está trasplantado, bueno, hay que estudiarlo en ese caso. ¿Qué estudios tienen que hacerse para el catastro de tuberculosis? ¿Sí? Bueno, obviamente hay que revisar al paciente, haciendo hincapié en la parte respiratoria, pero importante pesarlo, medirlo, ¿sí? En los signos generales, verle los ojos, las conjuntivas, verle la piel, ¿sí? Para el eritema nodoso, verle los distintos signos. Hacerle la PPD a todos los pacientes. Sabemos que tiene mucho más valor en los pacientes menores de 10 años, porque una PPD positiva suele asociarse con primoinfección. Radiografía de tórax, frente y perfil preferentemente, y en los pacientes sintomáticos se le va a hacer la recuperación del microorganismo. Mayores de 5 años vamos a tratar de que escupan, si no pueden se los ayuda con una nebulización para tratar de fluidificar las secreciones y después que escupa, eso es lo que se llama esputo inducido. Menores de 5 años generalmente aspirado gástrico. Entonces, lo que es el estudio bacteriológico no se hace en todos los contactos, sino aquellos que estén sintomáticos, síndrome de impregnación, sintomático respiratorio, etcétera. Pero examen físico, PPD y radiografía de tórax a todos los contactos. Habíamos mencionado algo de la prueba de Mantoux, que dice que lo que me dice simplemente que el paciente está o estuvo en algún momento de su vida infectado. Sería el equivalente a la IgG, ¿sí? Entonces, en el paciente menor de 10 años tiene mucho valor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Un PPD negativo no me descarta infección tuberculosa, así como una PPD positiva puede tener un falso positivo. Por eso nosotros no tratamos y no medicamos estudios de laboratorio o placas, sino pacientes. Hay que estudiar el paciente en todo su conjunto, ¿sí? Es decir, se hace la PPD, se le aplica, eso genera una reacción que se mide a las 48 o 72 horas. Esto es importante porque el paciente, por ejemplo, se trata de no hacer un viernes, porque el tema del fin de semana largo, entonces realmente se hace lunes, martes o miércoles para que se lea miércoles, jueves o viernes. Hay que ver que se aplica intradérmica, prácticamente tangencial a la piel, y lo que se lee es el nódulo, si no el eritema, en forma transversal. Y eso se mide en milímetros. Está mal cuando ven que dice positivo o negativo. Tiene que decir 5 milímetros, 7, 12, 18, 20, lo que sea. Eso es lo que nos interesa. Recuerden que cuando el bacilo de la tuberculosis infecta, produce un primer estadio de anergia, ¿sí? En el cual durante 6 a 8 semanas
no hay una respuesta inmune, porque el bacilo se esconde adentro del macrófago. Entonces el cuerpo reacciona y hace la inmunidad celular más o menos unas 8 semanas después. Entonces, cuando un paciente tiene una PPD negativa, puede ser que esté en ese periodo de anergia o de incubación. Por eso esos contactos que me dieron PPD negativa, yo se las tengo que repetir a las 8 semanas. Porque si yo lo agarré justo en ese periodo de incubación, voy a pensar que el paciente no está infectado y tener un falso negativo. Si el paciente está cursando una infección viral, generalmente, o tiene una tuberculosis muy grave o es menor de 3 meses, puede darme un falso negativo. Los pacientes que fueron recientemente vacunados, sobre todo con vacunas a virus vivo, como varicela o sarampión, los pacientes que tienen enfermedades que le producen inmunosupresión, ¿sí? Como tratamiento oncológico, linfomas, ¿sí? Desnutrición, diabetes, pacientes con cuadros febriles, tengo que saber que me puede dar un falso negativo. Si está con corticoides a altas dosis o si, por ejemplo, la fue mal aplicada. Y cuando da falso positivo, cuando hay exposición a otras micobacterias, hay que tener en cuenta el tema de la BCG para saber interpretar que tiene que ser más de 10 milímetros para ser positivo, o si se hizo una PPD muy recientemente. Eso es lo que se llama efecto booster. Entonces hay que tener cuidado que si se hace una PPD no se repita antes de los 2 meses, porque me puede dar una lectura por ahí eh, mayor de lo que me debería dar. Así que PPD, diagnóstico de primera infección, importante en pacientes menores de 10 años. Cuando es negativa, tengo que tener en cuenta que puedo estar en ese primer periodo de incubación o de anergia, en el cual el bacilo se esconde adentro del macrófago, y repetírselo al paciente sospechoso o a los contactos, sobre todo a los menores de 5 años, a las 8 semanas. ¿Por qué hago hincapié en los menores de 5 años? Porque son los que más se enferman y se complican. Acuérdense que hasta 50% en menores de 2 años. Chicos mayores de 11 años, y antes también saben escupir, ¿sí? Yo siempre le digo, bueno, mamá tiene que juntar en un frasco estéril, los mismos que usa para orina, tiene que escupir, pero no tiene que ser saliva o baba. Tiene que ser, como dicen los chicos, un buen pollo, un buen gargajo, y claro, tiene que ser flema bronquial. Es curioso que cuando uno no quiere que escupan, y le dicen asqueroso, no escupas, se mandan unas escupidas espectaculares. Y cuando uno le dice, bueno, te que juntar acá una muestra de moco bronquial, y te dicen, ay, yo no sé escupir. Pues, parece mentira, pero a veces uno se agarra la cabeza y dice, pero el papá te dice, pero sí, sí, él sabe escupir. Bueno, con paciencia hay que hacerlo. A partir de los 5 años o de los 6 años, se lo ayuda, se le explica y se le puede hacer una nebulización para fluidificar las secreciones. Y en menores de 5 años es con lavado gástrico, siempre a la mañana en ayunas, porque es el moco que estuvo tragando, que no se lave los dientes, ni tome agua, ni ningún remedio antes de hacerle el aspirado gástrico. Otras muestras, recuerden que la tuberculosis es 85% pulmonar, pero también puede estar en otros lados. Por ejemplo, dentro del tórax, ¿sí? Lo que es la pleuresía tuberculosa, no tiene, no es bacilífera. Entonces yo lo voy a encontrar en el líquido pleural. ¿Sí? Se tiene que anticoagular con heparina y se manda la muestra cuando hacen el estudio de un derrame pleural por una neumonía, por ejemplo, sobre todo una neumonía persistente. Hay que aclarar que es aparte para gérmenes comunes, para bacilo ácido alcohol resistente. Bueno, biopsia, principalmente lo que son ganglios, que es junto con la pleuresía tuberculosa, la tuberculosis extrapulmonar más frecuente, líquido cefalorraquídeo, sobre todo en niños, por la meningitis tuberculosa, orina, sangre y médula ósea. Esos son los líquidos que se pueden estudiar. Lo más común es que hagamos solamente esputo, ¿sí? Los otros son en situaciones especiales como el paciente con adenopatías, el paciente con derrame pleural o el paciente con otras formas de presentación. Vamos por ahí a la parte más rica y más interesante, ¿sí? Algo que nos da mucha información siempre es la radiografía de tórax y hay que saber dónde la vamos a buscar. Habíamos dicho que los adultos vamos a ir a ver los vértices pulmonares con esa típica imagen de caverna tuberculosa que me habla de un proceso crónico, ¿sí? Que generalmente puede haber una reactivación o una reinfección, pero que es una infección de larga data. Entonces está bastante claro. Pero en el chico, en la primera infección, lo que infecta es el parénquima pulmonar y los ganglios mediastinales. Entonces yo tengo que ir a buscar alrededor del corazón la tuberculosis en los niños, ¿sí? Siempre placa de tórax de frente y de perfil. Acuérdense que hasta 40% de las patologías puede ayudar el perfil a identificarlas o aclarar alguna imagen que está en el frente. Bueno, más del 80% de las infecciones tuberculosas son pulmonares y de ese 20% que no son pulmonares,
la quinta parte, el 20% son pleurales, así que también me va a ayudar la radiografía de tórax. Vamos a ver algunos esquemas de imágenes. Si vamos a buscar, por ejemplo, un nódulo pulmonar, lo que es lo más frecuente de ver en los pacientes pediátricos, que es el complejo de Ghon, que es esa imagen que suele ser periférica con la adenopatía satélite. ¿Sí? Entonces, una manchita en el pulmón y yo veo el mediastino un poquito más ancho. Eso es lo que se llama el complejo de Ghon. Después lo vamos a ver en radiografías reales. Cuando ese ganglio comprime extrínsecamente el bronquio lobar, obviamente no puede ingresar el aire y le cuesta drenar el monco. Entonces ese segmento del pulmón se colapsa, es lo que se conoce como atelectasia. Las atelectasias pueden ser por compresión extrínseca, una masa tumoral, por ejemplo, un derrame pleural, ¿sí? O por compresión intrínseca, o sea, es el bronquio el que se colapsa. Esa compresión puede ser exterior, que lo más común es una masa de nódulo, por ejemplo, un linfoma bueno, mucho más frecuente la tuberculosis, o puede ser dentro del bronquio, como es un cuerpo extraño, o un tapón de moco, por ejemplo, una infección respiratoria. Entonces, cuando veo una atelectasia, tengo que pensar, bueno, ¿hay algo que lo empuja de afuera? ¿O es que no puede ventilar bien ese bronquio? Y no puede ventilar porque lo están apretando, por ejemplo, con un ganglio, o porque tiene tapado porque se aspiró un cuerpo extraño o tiene un moco. Entonces, paciente con atelectasia y sobre todo esa atelectasia que no resuelve, lo nebulizan, le dan antibióticos, lo mandan a kinesiología y la atelectasia no mejora. Entonces, en ese caso, tomografía, endoscopía y entre los estudios, obviamente, tuberculosis. Paciente con adenopatía y neumonía progresiva. Entonces, otra forma de presentación es esa neumonía que lo trato 10 días, 14 días con antibiótico, el antibiótico es el correcto, pero el paciente no mejora. Cuando empiezo a estudiar el caso, veo que hay otros tosedores en la familia, otros pacientes con síndromes febriles prolongados. Entonces, obviamente, esa neumonía que no mejora con el antibiótico adecuado, una amoxicilina 10 días, por ejemplo, tengo que considerar que ese paciente puede ser una tuberculosis. Vuelvo a repetir, la tuberculosis se encuentra cuando se busca. Bueno, la infección miliar en realidad no es una infección de diseminación aérea, sino que la infección ya pasó a la sangre y es una sembra hematógena. Son micronódulos que habitualmente afectan los dos bronquios. Es una infección gravísima, sobre todo en niños. Son pacientes que se tienen que internar y hay que controlarlos, seguramente al principio, en la primera fase. Y suele uno tener que descartar inmunosupresión. Cuando uno habla de estudios complementarios de laboratorio, que siempre pide hemograma, ácido úrico, hepatograma, eritrosedimentación, hace la PPD, hay un estudio de sangre que es muy importante hacerle a todos los pacientes, ¿sí? Seguro a los adolescentes, y yo recomiendo que se lo hagan a los chicos, que es el test de HIV. Hay que explicarle que, como había dicho, había una mejoría con el tratamiento antibiótico, cuando inició en la década de 50 la era antibiótica, pero con la introducción del HIV aparecieron más infecciones tuberculosas y el problema de la asociación con la infección multiresistente. Entonces, un análisis que hay que hacerse a todo. Y lo resalto porque cuando siempre se dan las charlas de tuberculosis y se habla de la parte estadística, llama mucho la atención la poca cantidad de estudios de HIV que se le pide a los pacientes con tuberculosis. Habíamos dicho que dentro de lo que es la tuberculosis torácica no pulmonar, el derrame pleural, ¿sí? La pleuresía tuberculosa, la infección de la pleura, que es una infección cerrada. Esta patología, esta tuberculosis no contagia, no escupe bacilos, pero obviamente hay que tratarlo. Si yo le hago una baciloscopía y un cultivo de esputo me va a dar negativo, pero si se hace la punción con jeringa heparinizada y se manda a cultivo, ahí va a aparecer el microorganismo. Y la pericarditis, que es mucho más infrecuente, que se ve da esa imagen en botellón de corazón. Nosotros casi no la vemos, pero se ve más en los adultos. Acá está lo que es la imagen cavitaria de la tuberculosis del adulto. Esta es la tuberculosis bacilífera que contagia. Esa caverna que está llena de bacilos, ¿sí? Drena las secreciones en el bronquio y se aerosoliza y es el paciente adulto o adolescente que contagia. Y esta es la tuberculosis más destructiva que generalmente se asocia con el esputo. Vieron que cuando uno piensa en hemoptisis, una de las cosas que piensa es en el tema de la infección y de la tuberculosis. Bueno, eso no ocurre generalmente en los niños, pero sí en los adolescentes y en los adultos.
Así que bueno, vamos a hablar un poquito de radiología, pero ya con imágenes, ¿no? Para hacer un repaso con un ejercicio. Bueno, la radiografía de tórax es una importante herramienta para el diagnóstico de tuberculosis. Les recuerdo que traten de pedir siempre, en este caso, el par radiológico, frente y perfil. Acá no se ahorra. Y a veces, cuando hay una imagen dudosa, uno recurre a la tomografía. La tomografía tiene importancia en las imágenes de tórax, que por ahí son más difíciles de interpretar o que nos generan dudas, y en toda tuberculosis extrapulmonar. Por ejemplo, sistema nervioso, abdomen, renal, hueso, entonces todo eso se le pide tomografía. Las imágenes que se observan más frecuentemente en los niños, habíamos dicho que no la íbamos a buscar arriba en los ápices pulmonares, las cavernas, sino que vamos a ir a buscar del medio para abajo y en los cilios pulmonares, porque lo que buscamos, ¿sí?, es la infección del foco primario con la adenopatía satélite, en este caso paratraqueal. Entonces, esto es lo que se llama el complejo de Ghon o complejo primario, ¿sí? Compromiso pulmonar con adenopatía satélite. Vamos a ir viendo algunas imágenes para repasar un poquito. Bueno, acá yo pregunto qué se ve. Y obviamente no está normal la radiografía. Y cuando yo lo voy a ver, y la verdad que este mediastino está ancho. Está ancho acá, está ancho acá, está ancho acá. Entonces algo tiene. Y cuando voy al perfil, yo veo esta imagen que me resalta, ¿sí? Radiopaca de forma redondeada. Entonces cuando quiero saber qué es, un segundito. Veo que tengo ganglios periliares bilaterales, que son los que veo acá en el perfil. Entonces lo que voy a ir a buscar son adenopatías, mediastinos ilios ensanchados, ¿sí? A veces acompañado de alguna imagen de parénquima pulmonar, que es lo que se llama complejo primario. Vamos a ver otra radiografía. ¿Y acá qué vemos? ¿Sí? Del lado derecho está bastante bien, se ve la imagen de la arteria pulmonar, esto no es patológico, pero del lado izquierdo yo digo, ¿esto será la aorta? Y me causa un poco de dudas, entonces voy al perfil y veo esta imagen redondeada. Entonces lo mismo, ¿sí? Esto es una adenopatía, ¿sí?, paratraqueal, izquierda. Entonces esta imagen obviamente hay que tomografiarla, ¿sí? Este paciente, si yo le hago lavado gástrico, porque veo que es pequeño, puede ser que encuentre alguna bacteria, pero generalmente no se encuentra y la PPD es la que me va a dar positiva en la primera o si se la repito a las 8 semanas cuando fue la primera negativa. Bueno, ¿qué veo de este lado? Sí, acá ya está la respuesta, pero yo lo que veo es que, digo, che, ¿estará rotada esta placa? Porque esta es la tráquea y se me va para este lado. O sea, fíjense que se ve bastante clara la bifurcación del bronquio puente derecho y el izquierdo, y yo me voy a ir a ver las clavículas, y las clavículas están más o menos parejas, ¿sí? Y las apófisis espinosas de la columna están centradas. Entonces no es que esto está eh, la planta rotada, ¿sí? Sino que esto es una atelectasia, ¿sí?, por una obstrucción del bronquio puente izquierdo, ¿sí?, con una hiperinsuflación. Siempre cuando hay un pulmón más grande que el otro, uno lo que se pregunta es cuál es el pulmón patológico, si el más chico o el más grande, o si hay un enfisema compensatorio o hay una atelectasia del otro lado. Y entonces, bueno, uno lo tiene que pensar y obviamente la respuesta la va a encontrar cuando uno revisa al paciente, cuál es el pulmón que ventila, si ese es el pulmón sano, y por ahí se va a complementar con una tomografía. Bueno, acá vemos una típica imagen, ¿sí?, triangular, ¿sí? Esto es un colapso, una atelectasia, que habíamos dicho que es por la compresión del ganglio que no permite que ese bronquio lobar ventile bien. Lo que me llama la atención acá es que no puedo ver bien el diafragma derecho. Yo si sigo el diafragma izquierdo, fíjense que yo lo veo y hasta lo distingo del corazón. Pero cuando yo quiero, acá se borra. Esto es lo que se conoce como signo de la silueta. Cuando dos características radiológicas tienen la misma densidad, su borde se confunde. Entonces, en las atelectasias o las neumonías de la base, se me va a borroñar el borde del diafragma. En las atelectasias o en las neumonías del lóbulo medio, se me va a borrar el borde del corazón. ¿Sí? Entonces, es una forma de distinguir si es en la base o en el lóbulo medio. ¿Sí? Seguimos viendo. Bueno, ¿qué vemos acá?
obviamente, ¿sí? El paciente este tiene esta imagen de acá, ¿sí? Que se tiene, con una opacidad segmentaria, ¿sí? Que acá miren la importancia del perfil, acá vemos que tiene una forma triangular. Entonces esto es una telectasia, ¿sí? Del lóbulo medio. Acuérdense, placa de tórax, frente y perfil. Bueno, acá ya está la respuesta, ¿no? Pero si yo lo veo, fíjense que esta radiografía, ya la silueta, el índice cardiotorácico, esto no es un bebé, esto es un adulto. Entonces, habíamos dicho que los adolescentes que se comportan como adultos, vamos a ir a buscar las lesiones a los vértices pulmonares. Y estos son los que se llaman las cavernas tuberculosas. ¿Tienen diagnósticos diferenciales? Sí, por supuesto. Quiste hiatídico, quiste pulmonar simple. ¿Sí? Hay otras lesiones que uno tiene que sospechar. Pero obviamente esto en el contexto de un paciente con un síndrome febril prolongado, síndrome de impregnación, una tos hemoptoica, bueno, obviamente uno obligatoriamente va a descartar con esta radiografía tuberculosis. Entonces, niños pequeños, voy a ir a mirar los cilios y las bases pulmonares. Paciente adolescente y adulto, voy a ir a buscar las imágenes en los vértices. Y después, bueno, hay otras radiografías, ¿no? Cuanto más avanzada está la tuberculosis, más destructivo es el proceso. Entonces, hay pacientes que tienen los pulmones totalmente lesionados. Cada paciente bacilífero puede contagiar a 10 a 16 personas por año. Por eso la importancia cuando hay un niño que está enfermo o infectado por tuberculosis, se contagió de un adulto y hay que darle tratamiento al niño, hay que estudiar todo el entorno, a ver si hay alguien más y tratar de buscar ese foco que está activamente eliminando bacilos para que se corte la cadena epidemiológica. En los países, eh, por ahí con gran cantidad de enfermos, como sería el nuestro, hay una mayor tasa de incidencia en niños pequeños y adultos. O sea, nosotros tenemos mucha tuberculosis en niños y adultos jóvenes. En cambio, cuando hay una baja cantidad de bacilíferos, suele estar más afectada la población de adultos mayores. El mayor riesgo de infección se encuentra entre los contactos próximos al paciente. Esto lo habíamos dicho. Cuanto más estrecho es el contacto, más es la convivencia y más horas, más riesgo hay de que un paciente bacilífero contagie. Esto es importante, obviamente, en la especialidad que nosotros hacemos, en la familia, en el niño y todo, pero piensen en poblaciones cerradas que comparten mucho tiempo, como puede ser un cuartel, un regimiento. Bueno, es un problema muy serio en las cárceles, ¿sí? Cuando hay un paciente con tuberculosis hay que separarlo, darle tratamiento y por lo menos 2 semanas que el paciente deje de ser bacilífero. Con una baciloscopía negativa puede volver a la población, pero todo lugar donde haya mucha gente muy encerrada, muy próxima y con mala ventilación, está el riesgo de que se genere muchos contagios a partir de un foco. En esos casos de hacinamiento, mala ventilación y todo, la tasa de infección puede llegar al 60% de los convivientes. Bueno, un poquito repasando el diagnóstico, no se basa en pediatría, sobre todo en menores de 10 años, en la recuperación del germen. Por supuesto que lo vamos a buscar y lo vamos a hacer, pero le vamos a dar mucha importancia a la epidemiología, a la información que tengamos del caso índice, cuando lo identifiquemos, ahí se puede recuperar la bacteria, a la clínica, con el síndrome de impregnación y otras causas, ¿sabes? Por ejemplo, estudio de paciente con enfermedad eh, adenopatía, paciente, por ejemplo, con mal progreso de peso, síndrome febril prolongado, ¿sí? O sea, el tema de la tos crónica persistente es muy presente y es obviamente uno de los signos más frecuentes, pero sepan que aparece de otras formas. La radiografía frente y perfil, el antecedente del contacto con foco tuberculoso y yo le agregaría en menores de 10 años el tema de la PPD. La única manera de confirmar el diagnóstico es el hallazgo del bacilo tuberculoso en secreciones, por lo cual es importante buscarlo en los contactos, pero saber que en pediatría puede pasar en la mayoría de las veces que no recuperemos la bacteria. Bueno, diagnóstico clínico, cuanto más pequeño es el niño, más posibilidad de encontrar el caso infectante y obviamente se va a sospechar los respiratorios. Cuanto más pequeño, más cercano es el paciente, padre y madre a la cabeza, ¿no? Estudios bacteriológicos y PPD, tratamientos recibidos, HIV y otras comorbilidades. Recuerden todo paciente, ¿sí? Seguro adolescente para arriba, pero yo lo incluiría también a los pediátricos,
que está en tratamiento por tuberculosis, hay que pedirle un HIV, porque puede cambiar el tratamiento, puede necesitar otro tipo de drogas y porque tiene mucha más alta incidencia de tuberculosis resistentes. Manifestaciones clínicas más frecuentes: tos, síndrome febril, falta de apetito, pérdida de peso, falta de progreso, cansancio, falta de actividad. Esto se llama síndrome de impregnación. Voy a hacer un comentario sobre la tos. A veces cuando hay paciente con sibilante recurrente, con neumonías recurrentes o con tos recurrente, le piden estudio de tuberculosis. Está bien que lo haga, pero muy pocos van a encontrar ahí. Donde más aparece la tuberculosis es en el paciente tosedor persistente. ¿Sí? No es que tose, anda bien un mes, 2 meses, vuelve a toser, ese suele tener otra cosa. Entonces, el paciente que tiene tos en manera persistente, ¿sí? O sea que nunca se determina de ir la tos, obviamente si está acompañado de algunos otros signos más, pero es ese tosedor persistente donde más vamos a encontrar los casos de tuberculosis. ¿Sí? Pacientes con una infección respiratoria o una neumonía por más de 2 semanas, ¿sí? Y que no responde a un tratamiento correcto. Yo le di 10 días de amoxicilina, las tomó y el paciente no curó. Entonces, bueno, saber que esa neumonía mal curada o con falta de respuesta a un antibiótico bien administrado, hay que pensar en tuberculosis. Y buscar, les había dicho, en los ojos y en la piel, sobre todo en las piernas, la queratoconjuntivitis con flicteras y el eritema nodoso, que son bueno, signos infrecuentes, pero que cuando aparecen son altamente sugestivos de tuberculosis. ¿Qué pasa con la asistencia a la escuela? Algo había adelantado, ¿sí? La idea es que los pacientes no pierdan días de colegio. Más vale que si tiene que recibir un tratamiento antibiótico, pacientes infectados, el colegio va a querer que vuelva, pero sin contagiar a nadie. Bueno, sabemos que los chicos son paucibacilares y que en su gran mayoría, salvo adolescentes, tienen baciloscopía negativa. ¿Sí? Entonces, tan pronto el paciente se le vaya la fiebre, mejore el apetito y el estado de ánimo, puede volver al colegio. O sea, hay que tratar de que el regreso al colegio sea precoz. Si tuviese que tomar una fecha, le diría que a las 2 semanas de empezar antibióticos, ese chico tiene que estar de vuelta escolarizado. Niños mayores y adolescentes, ¿sí? O niños con bacteriología positiva, no asistirán al colegio, obviamente, mientras sean contagiosos. Yo tengo un adolescente, un chico de 16 años, ¿sí? Que obviamente la baciloscopía es positiva, tengo que asegurarme una baciloscopía negativa y que esté cumpliendo el tratamiento antes de mandarlo de vuelta al colegio, ¿sí? Esto, el tema de regresar a las 2 semanas en forma precoz, tómenlo para menores de 10 años. La mayoría suele poder volver al colegio a las 2 semanas de iniciado el tratamiento. En pacientes bacilíferos positivos, adolescentes, para tener mayor seguridad, que tengan la baciloscopía antes de volver al colegio, la baciloscopía negativa. Quimioprofilaxis primaria, ¿sí? Hubo un caso de una maestra de jardín de infantes de Caseros, a mí me tocó ver al hijo de 1 año. El hijo tenía una PPD positiva, pero la radiografía y todo era negativo. Entonces recibió 6 meses de isoniazida. Y siempre la pregunta es, bueno, es una maestra de jardín de infantes, de sala de 3. ¿Qué hacemos con los 16 chicos de la sala de 3? Bueno, a los 16 chicos se los estudió con PPD, se los estudió con laboratorio, se los estudió con placa, eran todos negativos y todos recibieron quimioprofilaxis durante 6 meses. O sea que básicamente iban a un cumpleaños y en la bolsita de regalo de cumpleaños, en vez de caramelos, llevaban isoniazida, porque tenían que tomar todos los chicos de esa salita durante 6 meses. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en los menores de 5 años, sobre todo los menores de 2, el riesgo de enfermarse y de tener complicaciones importantes como una meningitis tuberculosa es muy alto. Entonces, esos pacientes menores de 5 años, todos los contactos van a hacer quimioprofilaxis durante 6 meses. Los mayores de 5 años la van a hacer mientras el caso índice sea positivo. Entonces, mientras el paciente bacilífero sea bacilífero, las baciloscopias den positivas, van a recibir. Si el paciente es un paciente sano, bien nutrido y todo, y tiene 10 años, cuando ese paciente, no sé, su papá, por ejemplo, debe la baciloscopía negativa, puede interrumpir la quimioprofilaxis. Generalmente no va a ser antes de los 2 meses. Se debe realizar quimioprofilaxis primaria a todo niño con prueba tuberculínica negativa asintomático cuya radiografía de tórax sea normal, que se encuentre en contagio con un enfermo contagiante. Quimioprofilaxis primaria es que el paciente no está enfermo, no está infectado, pero está en contacto con un caso índice.
habíamos dicho que, bueno, tengo placa normal, radiología normal, buen peso y la PP negativa. ¿Me quedo tranquilo? No. Le repito a todos la PP a las 2 semanas, perdón, a las 8 semanas, a los 2 meses, por el tema del viraje tuberculínico, no sea cosa que esté en ese periodo prealergénico en el cual el paciente lo estaba incubando y aparezca después un paciente infectado. ¿En qué es importante esto? Sobre todo en los mayores de 5 años para ver si completo los 6 meses de quimioprofilaxis o no. En los menores de 5 a todos les voy a dar 6 meses de quimioprofilaxis. En menores de 5 años se mantiene sí o sí, aunque el paciente sea negativo. ¿Por qué? Porque es el paciente que tiene riesgo de hacer una infección más grave. Mayores de 5 años, una vez que se descarta el viraje tuberculínico, si el caso índice es negativo, se puede suspender la quimioprofilaxis. No hace falta completar esos 6 meses que hacía en el menor de 5 años. Quimioprofilaxis secundaria, acá ya la cosa cambia, porque el paciente sí está infectado, sí tiene una PPD positiva. Entonces, esta quimioprofilaxis sí o sí tiene que cumplir los 6 meses de quimioprofilaxis con isoniazida. ¿Por qué usa solamente isoniazida? Pues es un paciente infectado que no está enfermo, ¿sí? Tiene una radiografía normal, no tiene clínica y yo lo encontré solamente porque hice un screening, porque había un caso índice. Estos pacientes, al igual que la quimioprofilaxis primaria en los menores de 5 años, tienen que completar los 6 meses de tratamiento. ¿Hay opciones a la isoniazida? Sí, hay opciones. Lo que más se usa es la isoniazida, 15 miligramos por kilo en menores de 2 años, 10 miligramos por kilo por día en mayores de 2 años. Alternativas, 3 meses de isoniazida rifampicina, rifampicina por 4 meses y isoniazida y rifapentina en pacientes con HIV. Moxifloxacina, ¿sí? Y etoniamida, en ciertos casos de pacientes que tienen contacto con pacientes multiresistentes. Por eso la importancia de hacer el HIV y que los adultos se hagan el cultivo y se hagan la resistencia a rifampicina y a otras drogas, porque va a ser importante para el tema de la quimioprofilaxis en otros pacientes. Quédese con el concepto, quimioprofilaxis que es con isoniazida, un poco más alta la dosis en menores de 2 años, que en mayores de 2 años. ¿Por qué? Porque estos menores de 2 años eran los que tenían hasta un 50% de posibilidades de enfermarse y de presentar formas graves. Tratamiento en pediatría, bueno, obviamente acuérdense, 2 meses, 4 drogas, 4 meses, 2 drogas. ¿Sí? Es decir, que el paciente tiene que hacer una duración total de 6 meses de tratamiento. Durante 2 meses con las 4 drogas, que hay una presentación que ya la trae incluida, y después con la medicación doble durante 4 meses. Ahora bien, hay algunos casos en los cuales la primera fase se puede hacer con 3 drogas, hay medicación triple, y hay algunos casos en los cuales se puede acortar el tratamiento. Eh, no tiene que haber resistencia a la isoniazida y a la rifampicina, ¿sí? Y la frecuencia de las tomas tiene que ser diaria. Ya no se recomienda el tema de los tratamientos intermitentes. Y en lo posible hay que tratar de no hacer tratamientos autoadministrados. Siempre conviene que sea supervisado. O sea, que haya una enfermera que vaya todos los días a la casa de los pacientes que en tratamiento o en profilaxis y le dé la medicación y vea que la toma. Porque tenemos un problema con el tema de los tratamientos incompletos, que es una de las causas de tuberculosis resistente. Bueno, pacientes que pueden usar la medicación con 3 drogas al inicio, formas moderadas, ninguna forma grave, ¿sí? Que son las formas con la tuberculosis solamente pulmonar, unilateral, con eje complejo primario, o con adenopatía, o incluso con pleuresía tuberculosa. ¿Sí? La lesión parenquimatosa es pequeña y se acompaña con adenopatías solamente iliares. No tiene que haber atelectasia y no puede ser bilateral. Si hay atelectasia o están enfermos los dos pulmones, tengo que ir con las 4 drogas del inicio. También se considera formas moderadas la tuberculosis ganglionar periférica única, la pleural unilateral y algunas reacciones como el eritema nodoso y la conjuntivitis flectenular. Entonces, en esos casos, menor de 15 años y mayores de 1 año, con una forma moderada se puede hacer 3 drogas al inicio. Ahora, ¿en qué paciente se puede hacer un tratamiento? Fíjense el número de arriba, dice 2 meses, 2 drogas y 2 meses, 4 drogas. Es un tratamiento cortado a 4 meses. De vuelta, son pacientes que tienen una tuberculosis que no es grave. Ganglionar periférica,
ganglios intratorácicos que no producen atelectasia, pleural no complicada, pulmonar en un solo lóbulo, sin cavidad y sin patrón biliar, y que es pausibasilar. Entonces, ese paciente, si recibe la medicación todos los días, y por ahí a los 4 meses ese paciente dejó de recibir la medicación, lo puede considerar como paciente curado. ¿Sí? Obviamente no tiene que ser un paciente con tuberculosis resistente. Entonces, paciente menor de 15 años, con una tuberculosis moderada, que yo me aseguré que tomó la medicación durante los 4 meses y arrancó con 4 drogas, son candidatos a hacer esquemas acortados. No es en pacientes adultos y tampoco en pacientes menores de 1 año. Son pacientes leves que no requieren hospitalización. ¿Se usa corticoides en la tuberculosis? Sí, se usa. ¿Sí? Sabemos que es un inmunosupresor, pero a veces cuando la enfermedad produce mucho daño, hay que darle este inmunosupresor para evitar que aparezca el daño o que se agrave al principio. Entonces, tuberculosis meningia por los síntomas neurológicas y pericárdica, porque obviamente genera un problema en la fase de llenado, en la fase diastólica, entonces me puede generar comprometer el gasto cardíaco. Pacientes con adenopatía que causa atelectasia o compresión de la vía aérea que son sintomáticos, o sea, ese paciente tiene una tos crónica, disnea o sibilancias. Entonces, esa adenopatía que es tan grande, además de darle las 4 drogas, acá no puedo hacer esquemas acortados ni reducidos, le tengo que dar corticoides para ayudar a resolver esa atelectasia. Derrame pleural masivo o que tiene influencia sobre la función respiratoria. Formas miliares con insuficiencia respiratoria y formas graves con repercusión en estado general. Entonces, hay ciertos casos en el cual el corticoide me va a ayudar a mejorar los síntomas y a evitar el compromiso de la vida, junto obviamente con la medicación con 4 drogas. Siempre que se usan corticoides, se usan tratamientos completos, no se usan tratamientos acortados. Bueno, se discutió el año pasado la actualización 2023 de los criterios de diagnóstico y tratamiento, donde aparece esto del tratamiento acortado y algunos otros cambios en definiciones y todo eso. Yo les recomiendo cuando salga que lo lean. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido sobre todo el repaso de radiología. Y si alguien quiere por ahí contar un caso o hacer alguna pregunta, estoy abierto. Muchas gracias, doctor. Súper claro y súper completo toda la información. Hay tres preguntas que se generó en el chat, que dice, una de ellas es, ¿qué complicaciones pueden tener la medicación que requiera el seguimiento del pediatra? Bueno, en general, una cosa que por ahí no mencionamos es que el paciente hay que verlo 2 veces al mes al principio y una vez al mes después de que pasa a la fase de continuación con 2 drogas. Y siempre uno se pregunta qué, qué, qué estudios de laboratorio o radiografía hay que hacer. Esto viene a colación de la pregunta. ¿Sí? Se hace radiografía al inicio, a los 2 meses y al completar el tratamiento. ¿Sí? Se hace estudio de laboratorio al inicio, también una consulta con el oftalmólogo por el etambutol, que puede traer problemas en la percepción de los colores. Se hace control de laboratorio a los 15 días para ver si trajo algún tipo de eh, problemas, generalmente, bueno, anemia es lo más común, y movilización de enzimas hepáticas, que hasta 5 veces no es problema. Si produce una hepatitis hay que ir retirando las drogas e ir introduciéndolas de a una para ver cuál es la droga que produjo ese problema, y después se vuelve a hacer el laboratorio cuando pasa a la fase de continuación a los 2 meses y al finalizar, ¿sí? Que el tema de ácido úrico, hemograma, hepatograma y eritrosedimentación. Eh, los efectos adversos más comunes, sí, bueno, obviamente avisarle al paciente que va a orinar de color naranja durante los 6 meses y que si usa lente de contacto va a tener que pasar a usar anteojos porque se lo van a manchar de naranja. Sí, eso para estar atento el pediatra. Y después el tema de los síntomas gastrointestinales. Hay algunos que producen intolerancia gastrointestinal, dolor abdominal, el tema de, bueno, náuseas y vómitos, ¿sí? Que puede ser un problema para el tema de la tolerancia, y los dolores articulares en los pacientes con hiperuricemia por la pilacinamida. Entonces el pediatra está atento a eso, saber que hay que pedir un laboratorio a los 15 días, 2 meses y 6 meses,
y que una pequeña movilización, muchas veces vienen las enzimas hepáticas por 2 o por 3, eso no es problema. El tema es si están multiplicadas por 5, o sea, si el GOAT, el GPT o ASAT-ALAT es más de 200, ahí sí hay que suspender e ir introduciendo de a una para ver cuál de ellas y bueno, derivarla al especialista para ver qué otras opciones de tratamiento hay. El gran problema es cuando son isoniazida y rifampicina, porque como son drogas bactericidas de primera línea, son más difíciles de reemplazar. Y bueno, el etambutol, el tema del control oftalmológico cuando empiezan y al final, por el tema de la percepción de los colores. Bien, en su práctica, ¿a cuál paciente se le pone quimioprofilaxis con mayor frecuencia? A los menores de 5 años. Por lo que habíamos dicho, por una cuestión estadística, los menores de 2 tienen hasta 50% de enfermedad y entre 2 y 5 entre 10 y 25%. Por eso se le pone y se le completa. Y después todos los convivientes de un caso índice tienen que tener quimioprofilaxis, los mayores de 5 años, mientras el caso índice sea bacilífero. Y recuerden que a los 2 meses hay que repetir la PPD, porque si ese que no estaba infectado pasa a estar infectado, tiene que completar la quimioprofilaxis. Entonces, todo paciente que está infectado o menor de 5 años completa los 6 meses. Y en el que se descartó la infección, la recibe mientras el paciente sea bacilífero. Bien. Pacientes con clínica y epidemiología, pero las pruebas negativas. ¿Qué opina del tratamiento, digamos, en base a clínica y epidemiología? Tiene que hacerlo. Acuérdense que por ahí no vamos a recuperar el germen en la mayoría de los casos. Y si el paciente tiene clínica, ¿sí? De tuberculosis y lo más importante de epidemiología, el contacto con el caso índice hay que hacerlo. Acuérdense que por ahí el tema de la tuberculosis infantil es la fuerte presunción, porque sabemos que a diferencia de lo que ocurre en adolescentes y adultos, no vamos a conseguir el microorganismo en el paciente pediátrico. Sí lo podemos conseguir en el contacto adulto. ¿Y qué opina de la BCG como factor preventivo de cuadros de neumonía grave o realmente también se plantea que como que es una mala vacuna? Ah, no, no, es una buena vacuna, por eso la seguimos aplicando. Lo que pasa es que no va a prevenir, todos los que tienen BCG pueden tener tuberculosis. ¿Sí? Lo que te previene en un 70% es la meningitis tuberculosa, la tuberculosis del sistema nervioso central y otras formas muy graves, donde el paciente se va a enfermar. Ahora, obviamente, si tiene la BCG, está desnutrido, está inmunosuprimido, también la puede hacer, ¿sí? Pero yo soy de la postura que hay que seguir vacunando con BCG a todos los recién nacidos mayores de 2.000 gramos. Una pregunta que por acá también nos dejan es, ¿no es recomendable realizar PPD en niños que se hospitalizan por neumonías, es decir, con algún tipo de complicación o mala evolución? ¿Estamos en una situación epidemiológica actual para buscar TBC? Mira, acordate que si ese paciente tiene una neumonía persistente que no cura después de 2 semanas de tratamiento, tenés que sospechar y tenés que buscar la tuberculosis, ¿sí? Eh, una de las causas de los falsos negativos es una infección activa, un paciente febril. Entonces, saber que te puede dar negativo. O pacientes con vacunas a virus vivos, bueno, corticoides, todo lo que habíamos visto. Si el paciente está cursando la neumonía y le hago la PPD y me puede dar negativa, hay que tenerlo en cuenta y repetirse a las 8 semanas. Pero bueno, pasa que también el paciente que está con una neumonía activa y esa neumonía a las 2 semanas no cura, por ejemplo, otra opción, yo digo, bueno, la PPD me da negativa o no la voy a hacer. Y bueno, es un paciente que hay que derivar a un centro de referencia para hacer un lavado broncoalveolar, porque por ahí si está con la neumonía activa se puede recuperar el germen con endoscopía por un lavado broncoalveolar. Bien, doc, ¿se centraliza la medicación a nivel hospitalario? Me parece que obviamente es una enfermedad que tiene que estar a cargo del Estado, que hay que proveerla en forma gratuita la medicación y todo lo que involucra, los estudios, el dinero para traslado, los laboratorios, no sé, todo. No sé si centralizarla en el hospital, pero a veces cada lugar trabaja de la mejor manera por la idiosincrasia del lugar. A veces son las enfermeras de los centros de salud, es una enfermera para toda la ciudad, o es una enfermera por ejemplo, la ciudad dividida en 4 zonas, pero sí tiene que estar en el sistema público de salud y cada uno con su idiosincrasia. Será el hospital, será en los centros de salud, será un equipo.
¿sí? Con varias personas, sí, según el tamaño de la ciudad, pero sí tiene que estar y recordar que el tratamiento autoadministrado cada vez está menos recomendado. Bien, ¿la isoniazida viene en alguna presentación en particular y la hacemos sellos en caso de pediatría o cómo la Se puede hacer dosificamos? sellos, lo hace muchas veces, pero vienen de 300 y de 100 miligramos. Entonces, sabiendo que eso puede usarla, obviamente en los más pequeños se va a usar la más pequeña, se puede usar sellos y a veces, bueno, hay que, obviamente, si el paciente es un lactante, se diluye y se le da en forma de suspensión ese comprimido o ese sello. Pero Bien. si viene de 100 y de 300 miligramos. Una pregunta acá, según su experiencia, ¿es frecuente encontrar en niños bronquiectasias en las tomografías luego de una neumonía por tuberculosis? Bueno, la bronquiectasia, ¿sí? Como secuela posinfecciosa, es la causa más frecuente de bronquiectasias en países desarrollados o del primer mundo, ¿sí? Perdón, me corrijo, vuelvo a decirlo. Las bronquiectasias, ¿sí? Como secuela de una infección pulmonar, tuberculosa o no tuberculosa, es la causa más frecuente en países subdesarrollados. Entonces, cuando nosotros vemos a ese paciente con bronquiectasias y que por culpa de esas bronquiectasias tiene neumonía recurrente porque ese bronquio funciona mal y no puede drenar el moco, es consecuencia de una infección. Una de las causas puede ser tuberculosa. En países del primer mundo, ¿sí? Eh, no sé, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, la causa más frecuente de bronquiectasias es la fibrosis quística. Entonces, sí, la causa de bronquiectasias suele ser, sobre todo localizadas. Es lo que por ahí la gente, el común de la gente llama neumonía mal curada. Y entonces quedó esa bronquiectasia y ese asiento de nuevas neumonías. Cuando hay una neumonía recurrente, siempre en el mismo lóbulo, suele ser un tema anatómico y la tomografía nos va a dar mucha información. Y una de las causas es una secuela posinfecciosa. Bien. Em, ¿Cuándo se debe suplementar con vitamina B6 a los pacientes que se le inicia el tratamiento? A los menores de 1 año y a los desnutridos y a las embarazadas, porque Bien. son pacientes que tienen un requerimiento especial, ¿sí? Entonces pueden requerirlo. Y obviamente cualquier otro paciente que no esté en ese grupo de edad que tenga síntomas de parestesias o síntomas neurológicos. Ok. Menor de 1 año, embarazadas y pacientes desnutridos tienen que suplementarse todos. Y después el que tenga los síntomas de parestesias. ¿Cuánto tiempo es prudente esperar entre la suspensión de corticoides y la realización de PPD? Y te diría que 30 días. Bien. ¿Se realiza en Argentina el test de deliberación de interferón gamma? No, el IGRA no se realiza. Bueno, esas Por son ahí las importantes. están todos los consensos y se menciona, y algún día lo vamos a tener, por eso se sigue mencionando. Y después, bueno, que los test, que otra cosa importante, cuando hay algunas cosas que no pueden faltar en los estudios de tuberculosis, o sea, siempre que se pueda hay que buscar la bacteria, aunque sepamos en pediatría que pocas veces la vamos a encontrar. A todos los pacientes hay que hacerle HIV, habíamos dicho, y a todos los pacientes, por más que sean HIV negativo, hay que hacerle test de resistencia. ¿Sí? Entonces, eso hay que derivar las muestras porque uno tiene que saber lo que está medicando. La doctora Silvia levantó la mano. Sí, Silvia. Yo solamente, Silvia Mazzini, Federico, para Hola, mandarte un beso en forma personal acá en el Zoom. Me muchas encantó la gracias. exposición, realmente muy, muy clara y, y, y bueno, realmente la pregunta mía de esto de la PPD era porque yo en mis inicios, cuando estuve en el Gran Buenos Aires, cada chico que se internaba con neumonía se pedía PPD, Ajá, porque estaba la está bien. tuberculosis a full. Después bajó la Sí, incidencia, sí. pero acá, Ha ido mejorando. digamos, no sé si se pide. Mira, yo te diría que en pacientes con, obviamente, con neumonía de mala evolución, a todos. Ese paciente con la neumonía que habíamos dicho recibió tratamiento completo y a las 2 semanas no mejora, hay que pensar, bueno, puede tener un germen resistente, ¿no? Pero en general hay que pedirle la PPD a esa neumonía persistente.
Y después hay que tener en cuenta que el paciente por ahí en el momento agudo puede ser negativo y si se mantiene la sospecha porque motivos epidemiológicos o por clínica, hay que volver a repetírsela a las 8 semanas. Te diría que no hay que pedirle PPD a todos los que tienen neumonía, pero sí a los que tienen neumonía persistente o neumonía, por ahí que a mí me llama la atención, neumonía con derrame, sí, te diría que a todos. Los pacientes con neumonía y con un foco en la familia, Los hay un complejos de tosedor Compton. crónico, y si tiene otros signos, que te habíamos dicho, eritema nodoso, conjuntivitis flectenular, ¿sí? El paciente que por ahí tiene una historia previa, todos esos pacientes sí, pero no de base a una neumonía, digamos, de la comunidad. Bien. Doc, y el tema del Gene Expert, que por ejemplo de los pacientes estos de caseros, Sí, seleccionamos tres, los más sintomáticos y con algo de patrón radiológico les hicimos y bueno, salió negativo. sí. ¿Realmente cuál es el criterio de realizar esta prueba? Es una prueba complementaria que me va a servir para buscar resistencia a la rifampicina. Entonces, Bien, el CINExpert lo que es una PCR que va a buscar el gen de mutación de la resistencia a la rifampicina. Entonces, bien, pero, lo que te va a decir es, bueno, que ese paciente es sensible a la rifampicina. Si cuando se hagan los cultivos y se siembran en los distintos medios, eso te lo va a confirmar. Lo que pasa es que el GeneXpert vos lo podés tener enseguida, pues una PCR, o sea, lo tenés en días. pero En también te cambio, puede dar diagnóstico o la no. sensibilidad antibiótica, sí puede servir para el diagnóstico, pero vos tenés que saber que tiene su limitación, que si el GeneXpert te da negativo, ¿sí? Puede tener tuberculosis. O sea, el método de gold standard sigue siendo el cultivo. En fase sólida demora mucho, en fase líquida hasta 15 días. ¿Sí? Entonces, bueno, Bien. ese es el gold standard. Y después que la clínica es soberana. Si yo tengo el expert negativo, pero tengo imágenes que son patognomónicas, le hago una anatomía patológica a un ganglio y viene ahí también los macrófagos y todo activados, el empalizado y todo lo demás. Bueno, obviamente voy a priorizar eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias y gracias a los asistentes. Nos vemos mañana en la segunda clase a las 19 horas. Igualmente nos vemos y bueno, estén atentos a cualquier cosa al correo o al Instagram para tener más información. Bueno, muchas gracias, doctor, y que tengan todos buenas noches. Bueno, muchas gracias. Adiós.